Bueno, la justicia en general, la injusticia, como les decía, es un tema muy profundo. De los rayos de la creación, el rayo de la justicia es uno de los rayos más difíciles. Hay muchos maestros del rayo de la justicia que hoy en día están trabajando con nosotros, son muy sabios. Se requiere mucha sabiduría para ser justo. ¿Mm? Es una de las metas, alcanzarla. Pero si yo me estoy dejando llevar constantemente por la pena, nunca voy a ser justo. La pena es un obstáculo para desarrollar la verdadera justicia en mi interior. ¿No? Y el verdadero trabajo, donde verdaderamente uno tiene que ser justo, es consigo mismo. Todo acto que yo cometa está cargado de injusticias y está manejado por el ego. En esta inspiradora entrevista conoce a Fernando García Silva, escritor y conferenciante internacional. A través del autoconocimiento, Fernando compartirá su perspectiva sobre la injusticia, la compasión y la pena. Descubre cómo utiliza su sabiduría en libros como Suprasexo para inspirar y transformar vidas. Prepárate para una conversación reveladora sobre autoconocimiento y nuevas perspectivas. No te pierdas esta oportunidad de descubrir a Fernando García Silva en una fascinante plática sobre la injusticia, compasión y pena. Únete a nosotros en esta fascinante entrevista con Fernando García Silva. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Por Pulse Television, ponte en sintonía con el mundo. ¿Estás listo para adentrarte en un viaje lleno de inspiración y conocimiento? Te invito a mirar la plática con nuestro invitado. Después del cambio, ya regreso. No importa lo lejos que avances por la ruta equivocada, lo importante es que pares y des la vuelta. Bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización por Pulse Television. Ponte en sintonía con el mundo. Hoy tenemos, como siempre, el honor de contar con la grata presencia de nuestro amigo y colega Fernando García Silva aquí en el Jardín de tu Mente, reconocido escritor y conferenciante internacional. Es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, amigos, pues nos brindará valiosas reflexiones y enseñanzas sobre cómo estos aspectos se relacionan con nuestro crecimiento personal y espiritual. A través de su amplia experiencia y sabiduría, descubriremos cómo el autoconocimiento puede ser una herramienta poderosa para comprender y transformar nuestra relación, enriquecer tu vida y expandir tu visión. Hoy en Jardín de tu Mente por Pulse Television, Fernando, buenos días una vez más. Gracias, mi amigo. Buenos días. Muy contento de estar aquí nuevamente y no te preocupes que todo este tiempo yo me he preocupado de regar el jardín. Así que el jardín sigue verde, muy, muy verde. Genial, parece ser, Fernando, que nosotros como que había una pandemia más pequeña que la anterior, ¿te acuerdas? Sí, replicamos un poquito la pandemia, pero bueno, aquí estamos nuevamente y felices de poder compartir nuevamente Así esta. es. Qué bien, amigos. Pues hoy el tema, como ya dijimos, ¿verdad? Es sobre la justicia, la pena y la compasión. Fernando, de esos aspectos, la humanidad estamos inmersos, ¿verdad? En mucha conjetura, el corre y corre, la rapidez del ser humano, ¿verdad? Por sus metas, sus logros materiales. No son malas, pero que su centro es ese y no debería ser. La otra dirección, ¿verdad? El camino interior. En el primer bloque vamos a platicar, si te parece, un poquito acerca de la injusticia. ¿Existe la injusticia en el mundo? Bueno, hoy en día hay mucha gente que en realidad está luchando que ve la injusticia. Pero realmente la injusticia solamente se procesa en la mano del hombre. Pero todo lo que nosotros vemos hoy en día, lo que nos parece injusticia, realmente no lo es. Porque todo se procesa bajo el ordenamiento y la autorización de la divinidad. Como dicen los maestros, no vuela ninguna hoja de un árbol sin la autorización del Padre Celestial. Entonces, todo está con el visto bueno de Dios.
Entonces, uno es muy bueno para ver la injusticia fuera de sí, pero no ve la injusticia que tiene dentro. Entonces, si queremos en realidad descubrir la verdadera injusticia, tenemos que buscarla dentro de nosotros. Por ejemplo, hoy en día vemos personas que mueren a manos de otros, inclusive personas que son asaltadas, golpeadas, violadas, o sea, actos terribles de abuso y que uno diría de injusticia, de encierro, de personas que son encarceladas injustamente, más todo tiene una causa y un efecto. El desconocimiento de las leyes superiores, en el fondo, es lo que nos tiene a nosotros en este proceso de no comprensión de qué es realmente la justicia y la injusticia. Todo lo que le ocurre a una persona es por algo. Entonces, la única injusticia realmente que existe es la que tú cometes, no la que cometen los demás, no la que ves afuera. Porque todo lo que tú cometas injustamente, tú lo puedes modificar. Uno mismo puede modificar, porque uno es el actor de ese acto. Pero lo que cometen los demás nos parecen a nosotros injusticia, pero son todo regido por la ley de causa y efecto. Hay que entender de que esto de la justicia es uno de los rayos más difíciles de comprender. Sí, Recuerda que sí. existen 7 rayos y hay maestros que pertenecen al rayo de la justicia. Esos maestros que pertenecen al rayo de la justicia pueden pertenecer también al rayo de la política. En el fondo entonces son grandes políticos, pero verdaderos políticos, no los que estamos viendo hoy en día, que la mayoría son mentirosos, que prometen y no cumplen. Sí, es difícil. Entonces, esa justicia existe, pero es una justicia divina. Y cuando se procesa esa justicia, viene realmente a equilibrar y a colocar cada cosa en su lugar. Entonces, es complejo esto de la justicia, pero lo más importante es entender eso. El único acto injusto es el que cometes tú, porque tú tienes la posibilidad de modificarlo. Y realmente, Fernando, como tú enfatizas, es decir, es muy complejo. Tiene que ser a través de un discernimiento espiritual muy Y profundo, porque como tú dices, bueno, pasa, le sucede algún acontecimiento a alguien y la gente de una vez comienza a decir, oye, pero ¿por qué a mí? Pero si no hay un profundo discernimiento, pudiera ser que es un episodio para crecer o que tenía que pasar para también uno trascender algo. exactamente. Ahí está la complejidad. Ese es lo difícil de comprender. Tal como lo planteas, en el fondo se requiere de un nivel reflexivo espiritual para entender. Porque lamentablemente hoy en día hay mucha gente que van a tomar por sus manos la justicia, pero no se dan cuenta que lo están llevando para allá, para impulsar a la gente para que se ponga violenta unos contra otros. Entonces, por eso que es interesante este tema de la justicia, para entender realmente que cuando nosotros queremos tomar la justicia por nuestras manos es lo peor que podemos hacer. Porque todo, en última instancia, es dirigido y controlado por el que maneja la gran justicia, que es la justicia de la ley divina. Y a ella no se le escapa absolutamente nada. Los jueces físicos, los jueces terrestres pueden ser engañados, pueden ser coimeados, como se llama, se les puede pagar, ¿verdad? Pueden ser comprados, pero la ley divina nadie la puede comprar. Entonces, la ley divina tarda, pero llega. Entonces, todo lo que estamos, las injusticias que a uno le parecen bajo el prisma del desconocimiento de uno, que le parece que hay como una injusticia, en el fondo todo va a salir a la luz tarde o temprano y nosotros vamos a ser testigos en realidad de lo que realmente está pasando. Entonces, para concluir este punto aquí, Fernando, entonces, ¿hay alguna forma de que podamos determinar, es decir, que algo es injusto, alguna acción o algún fenómeno, episodio que nos suceda? Por eso, como le decía, en el fondo, la única forma en que usted puede saber si algo es injusto o no es a través de un estudio interno en los mundos superiores. Para eso nosotros damos la práctica del desdoblamiento astral, donde la persona puede ir a comprobar en realidad por qué se están ocurriendo las cosas. Sí, sí. Inclusive, mire, sin ir tan lejos, algo muy terrible que hoy en día está pasando son los abortos. Muchos niños están siendo abortados. Y uno dice, pobre criatura, que no le dieron la posibilidad de vivir. Claro, obviamente esa criatura sufre, pero esa criatura no es la primera vez que encarna aquí en el mundo físico. Y esa persona que es abortada en existencias anteriores, ¿qué hizo ella? Exactamente. Abortó, pues. Ujú. Ella propició el aborto porque con la vara que mide serás medido. Sí, El sí. que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, por eso que
se requiere de una profunda reflexión Sí, para tratar de entender esta cosa de lo que nosotros llamamos justicia y de lo que nosotros llamamos injusticia. profundo discernimiento, como decía. Profundo discernimiento, señor. Eso necesitamos, ¿ya? Y eso es lo que le falta a esta humanidad. En el fondo, Sí, la mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes hoy en día, están perdiendo la capacidad reflexiva. ¿No? Se les está quitando esa capacidad reflexiva de autoanálisis, de autocrítica y de ahondar profundamente con su propia conciencia en estos misterios de la vida y de la muerte, ¿ah? Los misterios del karma y del dharma, los misterios de las encarnaciones sucesivas. Muchos misterios hoy en día, en el fondo, están ocultos a la persona, que le van a permitir comprender por qué una persona está viviendo determinados procesos. Y lo que a nosotros nos parece como injusto, no lo es. exacto. No existe la injusticia fuera de ti. La única injusticia que existe es la que tú cometes, porque Sí. tú la puedes modificar. Ujú. No sé por qué es tan difícil aplicarnos nosotros mismos el cuento a la hora de ser ejemplo en cualquier escenario, en cualquier contexto, pero ver la supuesta injusticia de los demás es más fácil que ver la injusticia propia. Exactamente. Eso es lo que pasa. Cuando uno se dedica a criticar a los demás, ¿ya? Inclusive a querer vengarse o a tomar carta en el asunto, digamos, o a tomarse la justicia en sus manos, ¿ya? En el fondo uno pasa a ser juez y parte, y nadie puede ser juez y parte. ¿Mm? Entonces, todo en el fondo está dirigido y coordinado por la jerarquía, por los maestros, la blanca hermandad. ¿Mm? Todo lo que está pasando inclusive hoy en día en el mundo. Todo está perfecto, todo está en su lugar. Sí, sí, todo está en su lugar. No hay un Todo solo, está en su lugar. Claro, aunque a uno le parezca cruel, despiadado y terrible, está perfecto, así tiene que ser. no hay un solo error en el No universo. hay un solo error, porque si no, el que piensa que hay error, pensaría que entonces se olvidó de Dios. Entonces, ¿dónde está Dios que se le escapó esta? Claro. No, a Dios no se le escapa ninguna, obvio, si no, cuando se le escape uno, deja de ser Dios. No, Él es perfecto. Entonces, todo está perfecto, ¿ya? Sí, Entonces, la forma es comprender eso. Comprender de que en el fondo todo está regido por la ley divina, ¿m? Cada persona está recibiendo lo que merece y es mucho más fácil, obviamente, ver la injusticia o los procesos de lo que las demás personas hacen de lo que yo estoy haciendo. Perdón. ¿Entiendes? Por consiguiente, Fernando, si conocemos bien las leyes del karma, no podemos determinar si hay o no injusticia en algún episodio que nos suceda Obvio, o le sucede a otra persona. o le suceda a otra persona. Claro, entonces la ley del karma es lo que maneja todo. Y la ley del karma y del dharma es una ley manejada por los maestros en los mundos internos y se expresan acá físicamente. Cuando los maestros manejan la ley del karma, ellos ven todo el proceso y la historia de vida de esa persona. Sí, ¿Mm? Entonces, si una persona hoy en día es golpeada, es maltratada, es violada, esa persona está viviendo ese episodio de vida porque participó, porque cada cual fabrica, construye su propia creación. Entonces, esa persona indudablemente, por ley del karma, está viviendo ese momento difícil porque tiene que aprender de algo que cometió. Por exacto. ejemplo, hoy en día vemos mucha protesta en el mundo y la gente tirando piedras. Y tiran una piedra ahí al policía o a quien sea que está al otro lado. Se le pega a Claro, otro. claro, es fácil tirar una piedra. Y en la próxima existencia, ¿dónde va a estar él? Va a estar ahí recibiendo Sí, el sí, piedrazo en la cabeza para entender que no es lo mismo tirar una piedra que recibirla. Y que en el fondo lo que tú estás haciendo, en el fondo, cuando tiras una piedra te la estás tirando a ti mismo. Entonces, esa es la ley del karma. Entonces, cada persona hoy en día está recibiendo lo que sembró, lo que hizo en la existencia anterior. Entonces, por exacto. eso que este proceso de la injusticia o de la justicia en sí es un proceso tan amplio y vasto y muy difícil de comprender cuando no se tiene comprensión de las leyes fundamentales que rigen al ser humano, al universo e inclusive a los dioses. ¿Ya? Cuando ya hay una comprensión más completa, entonces ya la persona se dedica realmente a modificar lo que tenga que modificar. Y lo que cada uno tiene que modificar es su mundo interior. Nosotros no venimos aquí Sí, a, sí. a cambiar nada externo. Nada, nada. Cada persona está en su lugar preciso. ¿Mm? Eso no quiere decir que uno va a ser un ser insensible.
No, 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 no. Por eso que vamos a profundizar sobre la pena, y la compasión, que se relaciona con este tema también. Pero la justicia hay que comprenderla, que tiene que ir de la mano de la ley del karma y del dharma para poder comprenderla. Hay un principio budista que se enfatiza mucho, como deseas que sea tu futuro, mira qué estás haciendo en el presente, en el ahora. Eso es, eso lo resume muy bien. ¿Mm? Lo que tú haces hoy es la semilla que plantas para el árbol de mañana. Entonces, cada cual cosechará. Bueno, el lenguaje bíblico, el que siembra tormenta cosechará tempestades. Cuando una persona sufre una injusticia en la vida, entonces es porque él ha sido injusto en existencias anteriores. Exacto. La ley se procesa así. ¿Mm? Lo que tú haces, recibes. ¿No? Entonces, esas supuestas injusticias que a ti te parecen ver, en el fondo son tus propios procesos, que en el fondo no fuiste justo. Entonces, solamente cuando uno vive las cosas es cuando las comprende. ¿Mm? El espíritu aprende de su propia experiencia. Yo no aprendo de la experiencia suya. Yo no aprendo de la experiencia de las demás personas. Usted tampoco va a aprender de mis experiencias. Yo podría darle un consejo, de contarle un poco lo que me pasó, pero la verdadera enseñanza es viva. Esa es la escuela de la vida. Entonces, se necesita pasar por esos procesos, aunque sean dolorosos. La sabiduría no tiene un costo, pero sí tiene un precio, y el precio es el dolor. El sufrimiento va acompañado a la sabiduría. ¿Mm? Exacto. Es parte de él, es parte de él. Usted ve a todos los grandes mártires, los grandes maestros, los grandes seres, personas que han sido canonizadas, son personas que sufrieron en su vida, tuvieron una vida muy dura. Y ese sufrimiento es el que enseña, lamentablemente, porque es el precio. El dolor fija la conciencia en el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, el que piensa que va a llegar al cielo así feliz, sonriente, que van a llegar los ángeles y se lo van a llevar en una nube de colores, no es así. No, 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 no. Se llega, pero luchando, peleando contra sus propios defectos, sufriendo, porque la destrucción de cada defecto significa que usted va a sentir el dolor de ese defecto. Ese defecto no va a morir fácilmente, él va a batallar y va a pelear y uno va a sufrir en sí mismo la desintegración de ese defecto. Entonces, así es el camino. Mi amigo Fernando García Silva es un reconocido escritor y conferenciante internacional, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y El sabio uso de la energía sexual. Hoy estamos platicando acerca de la injusticia, la pena y la compasión. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de televisión, Pulse Televisión, El Jardín de tu Mente. Sigamos conociendo más de nuestro invitado Fernando García Silva. Fernando, entonces hablábamos de la justicia. ¿Te parece? Vamos entonces a platicar un poco acerca de la injusticia. Vamos a platicar ahora en el segundo bloque acerca de la compasión. Hay muchas personas que sufren al sentir la injusticia del mundo, como decíamos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en caso de sentir injusticia en el mundo? Claro, o sea, esa es la pena. La pena es cuando tú te involucras en el sufrimiento de las demás personas. No es lo mismo sentir pena que sentir compasión, ¿no? Entonces, cuando uno se involucra emocionalmente, se involucra desde el punto de vista de su ego inconsciente. Si hay comprensión, si hay un estudio más profundo en realidad de lo que le está ocurriendo a esa persona, uno se va a dar cuenta que es por merecimiento, ¿no? Por eso también es importante aquí, como esto es un tema delicado, digamos, y que requiere de un análisis, de una reflexión profunda para entenderlo, para no transformarse en un ser insensible, es que debemos entender que uno no tiene que tener pena por nadie, pero sentir compasión por todos, ¿no? Nosotros hemos venido aquí para acompañar a las personas y guiarlos en su proceso, para estar presentes. Porque hay que estar acá. Se tiene que estar acá en el mundo físico, aun y cuando este mundo físico entre en procesos como los que va a entrar de mucho dolor y angustia a nivel mundial. Pero es necesario estar aquí presente, porque es aquí donde se gesta la conciencia. Pero uno no tiene que involucrarse, sufrir por los demás, porque cada persona tiene su propio sufrimiento.
El sufrimiento que uno debe tener es por los errores cometidos de uno. Y Exacto. sentir mucha compasión por los demás. Pero el verdadero sufrimiento es la lucha que cada cual tiene que tener por la desintegración de su propia oscuridad. Con ese sufrimiento, el que realmente lo está sintiendo tiene de sobra, como para más encima ponerse el sufrimiento de los demás. Y cuando uno empieza a sufrir por los demás, y en el fondo ni siquiera tiene el conocimiento profundo o la comprensión de por qué esa persona está sufriendo. ¿Mm? Muchas veces, inclusive, hay personas que están sufriendo y uno se involucra ahí o hace lo indebido y se mete donde no debe y parte del karma de esa persona se lo endosan a uno. Entonces, por eso que en este proceso, digamos, de justicia, de injusticia, de pena, de sufrimiento, hay que ir con los ojos muy abiertos, con mucha conciencia, para no cargar el karma de las demás personas, porque ya con el nuestro es suficiente. ¿Mm? Exactamente. Bueno, es obvia la diferencia entre estas dos energías, pero en sí, entonces, la diferencia entre la compasión y la pena, concluyendo ese punto, Fernando. Claro, la compasión en el fondo es cuando tú acompañas al sufrimiento de las demás personas, pero sin inmiscuirte en él. La pena es cuando tú haces parte de ti ese sufrimiento. ¿Mm? Cuando tú lo coges y lo Lo metes hace. dentro del mundo emocional, lo haces tuyo, esa es la pena. ¿Mm? Que hay un decir de la gente, por ejemplo, las parejas se casan, las Ujú. parejas se casan. Incluso hasta el que está en la ceremonia, que lo está casando, dice, verán, si van a llorar, uno va a llorar, van a llorar juntos y el otro va que sí, también Claro, es incorrecto. claro, en el fondo cada cual carga su sufrimiento. ¿No? Propia cruz, como decía. Tú puedes, claro, su propia cruz, tu propia cruz, ¿ya? Ahora, hay ejemplos ya más elevados, por ejemplo, con el Cireneo, cuando le ayudó al Maestro Jesús a cargar la cruz, Sí, cuando el Maestro Jesús se caía, cayó 3 veces, ¿verdad? Cargando su cruz en el Vía Crucis, y aparece el Cireneo y le ayuda a cargar la cruz. Pero eso es una simbología en el fondo de la ayuda que nosotros tenemos que dar a las demás personas, sí, el sacrificio por la humanidad. del sacrificio por los demás. Eso es algo que no podemos borrar. Siempre tenemos que estar sacrificándonos por los demás, ¿ya? Pero no sentir pena por los demás. Menos ahora, más encima de lo que viene. Porque viene algo tan terrible para esta humanidad que si nosotros empezáramos a sentir pena por todos los sufrimientos que vamos a ver, no aguantaríamos y no vamos a poder caminar, nos vamos a desarmar en el camino. ¿Mm? Entonces, la pena no vale la pena. Imagínense el dicho. ¿Ya? Pero la compasión es una obligación de la conciencia. Ahí ¿Mm? sí vale la pena. Sí, la compasión, existe el dios hindú de la compasión que tiene 1000 brazos. ¿Mm? Y ese Dios de la compasión en el fondo es lo que uno tiene que acompañarse, tener compasión por tener 1000 brazos, es estar para poder sentir compasión y ayuda a todas las personas que nos rodean, pero no sentir pena, porque cada persona está viviendo su proceso y ese proceso está perfecto y está merecido. ¿Mm? Entonces, eso es necesario reflexionarlo porque uno puede decir, no, pero qué cruel, qué cómo, ¿no? ¿Me entiendes? Por, por la incomprensión, por la inmadurez espiritual de las Y personas, el pero por eso desconocimiento de los esa invitamos a la reflexión. sí, sí. Es una reflexión que hay que hacer acá. De modo que el que siente pena por alguien hace suyo el dolor del otro. Eso, se lo traga, y no es necesario, no es necesario. No es No, necesario. no es necesario tragarte el dolor de la demás persona. Sí puedes coger la cruz, ayudarlo en su proceso. ¿Ah? Si ves a una persona que está sufriendo con una enfermedad y quiere, no sufras por la persona, pero ayúdalo. Cómprale remedio, llévalo al hospital, no sé, llévalo al médico, acompáñalo, ¿verdad? En su momento, pero no sufras. No hagas tuyo el sufrimiento del prójimo. No sientas pena, siente compasión. Y esa compasión es espiritual. Es un acompañar espiritualmente a la otra persona en su proceso. Pero no es hacer suyo el dolor del otro. La pena es como un alimento sutil del ego, Fernando. Eso, correcto. En el fondo el yo se alimenta de la pena. Sí, Y ojo, que también el yo, como es el rey de la manipulación y el engaño,
nos hace sentir que es amor. Entonces, nos hace sentir que porque uno tiene pena por la persona es porque la ama. No, tampoco, eso no es amor. ¿Ya? El verdadero amor no va acompañado de la pena. El amor verdadero no hace sufrir. El amor es éxtasis, el amor es expansión, el amor es Libertad. ayuda, es elevado, es algo mucho más superior. La pena es un sentimiento engañoso del yo, ¿ya? Que nos engaña por muchas partes porque en el fondo, con esa pena, en el fondo hay un desgaste emocional de uno mismo. Y al desgastarte tú no puedes socorrer a más personas porque ya estás deshecho con una o con dos que estás socorriendo. En cambio, la persona que no tiene pena, sino que tiene compasión, es capaz, por eso que tiene 1000 brazos, es capaz de llegar a 1000 personas a ayudar al mismo tiempo, socorrer a muchísimas personas. Porque no se inmiscuye emocionalmente en el dolor del otro, ¿ya? Sino lo ayuda en lo que la persona realmente necesita. Y tampoco más de la cuenta. Porque, por ejemplo, hay personas que son pobres y sufren por su pobreza, pero usted puede todos los meses estarle dando dinero, una buena cantidad de dinero, y lo deja de volver de dar ese dinero y esa persona vuelve a su pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza, ¿dónde la lleva? La lleva adentro. Mientras esa persona no elimine esa pobreza que llega dentro de sí, que son yoes, mendigo, yoes avaro, que trae existencias anteriores, yo es egoísta, mientras no elimine, no va a salir de esa pobreza. Si usted le enseña a eliminar esos yoes, la persona sale adelante. Es similar al ego, Fernando, que utiliza máscaras. La pena también utiliza distintos ropajes, ¿no? Claro, la pena utiliza el ropaje, como le decía, del amor, de la empatía. No, que tiene que ser empático. ¿Cómo no va a sentir pena por la persona? Tienes que como sentir empatía por ella. No, no los ropajes de la pena, en el fondo, son ropajes de inconsciencia. Exacto. Cuando usted siente pena y se pone ese traje, en el fondo, lo que está haciendo es desgastándose. Y resulta que el camino es muy largo, señor. Muy largo. El camino no dura 10, 20, 30, 40 años, Largo e ¿no? incierto a la vez. Claro, el camino dura existencias. Entonces usted tiene que ir fortificándose para ser capaz de soportar un camino, porque en el fondo nosotros estamos saliendo de una oscuridad terrible. ¿Mm? Por algo que este se le llama la rueda del samsara. ¿Y samsara qué significa? Sí. Samsara significa valle de lágrimas. Valle de lágrimas. O sea, ¿a qué vino uno acá al mundo físico? Vino muchas personas solamente a sufrir, para pagar sus errores. ¿Mm? Entonces uno tiene, con la pena, lo único que le va a llevar uno al sufrimiento. Y en el fondo uno tiene que parar de sufrir. Paren de sufrir, decía un señor. ¿Mm? Entonces, eso es. Uno, en el fondo, el único sufrimiento válido y correcto es el sufrimiento que usted sienta por el error cometido, más no por observar el sufrimiento de las demás personas. ¿Mm? Porque en el fondo son yoes que se identifican, ahí donde hay un proceso de identificación. ¿Ya? Y con eso yo se alimenta, porque crea una emoción negativa, una emoción baja. Y eso es muy, muy del ego. Bueno, cuando nosotros vamos y examinamos, por ejemplo, el mapa de la conciencia del el poder contra la fuerza del doctor David Hawking, la pena precisamente está dentro de esos niveles de energía muy baja, negativa. Es decir, que la pena de Fernando es como un sentimiento, es como una emoción baja. Muy baja. Es una emoción muy baja. Si uno se autoobservara en el momento que está sintiendo pena por alguien, se daría cuenta que es una emoción del corazón hacia abajo. Todas las emociones viscerales son emociones de los yoes. Los yoes son los que ponen esas emociones viscerales. ¿Mm? Las emociones sublimes de la conciencia son del corazón hacia arriba. Son superiores. Son los opuestos pendulares, la pena y la indiferencia. Claro. El movimiento pendular que se procesa ahí es obvio, digamos. La persona puede pasar de la pena a la indiferencia. ¿Mm? Por eso que lo aclaramos acá, en el fondo. Una persona que siente pena y se inmiscuye mucho con una persona, ay, que sufre y todo con ella. Lo contrario a eso es la indiferencia. No estoy ni ahí, como dicen, con nadie. Así.
Exacto. Inclusive sacando principios espirituales, no es su karma que lo pague, ¿me entiendes? La indiferencia. La No, indi- no, no, no. Ninguno de los dos. En el centro del péndulo está, no está ni la pena ni la indiferencia. Entonces, el indiferente en el fondo es cuando la persona no siente nada y la pena es cuando se inmiscuye absolutamente. Entonces, lo que se necesita es el centro pendular, Genial. estar en equilibrio. Y esa es la compasión. La compasión está al medio, tiene 1000 brazos y está siempre dispuesto a ayudar a alguien, pero sin inmiscuirse en su proceso. Eso es algo muy elevado, muy espiritual, que requiere ser reflexionado. Bien, amigos, estamos en el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización por Pulse Television. Ponte en sintonía con el mundo. Hoy nuestra plática, como de costumbre, ¿verdad? Con nuestro amigo Fernando García Silva, reconocido escritor y conferenciante internacional, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Pasando, Fernando, entonces al bloque número 3, algunas reflexiones sobre la compasión. Entonces, en el centro del movimiento pendular, ¿estaría entonces la compasión? Ahí está, en perfecto equilibrio. La compasión es equilibrio perfecto. No se va hacia la indiferencia ni se va hacia la pena. Cuando la persona aprende a ser equilibrada en su centro, recuerda que el equilibrio está aquí, en el entrecejo. Aquí está Buddhi, aquí hay una balanza dibujada. Si usted mira, aquí están los platillos, ahí están los platillos flotando, y aquí está el centro. Nosotros tenemos la balanza, y el centro de la balanza, el fiel de la balanza está aquí, el entrecejo, el Agna Chakra. En ese chakra está la balanza, el equilibrio, y esa es la compasión. Para tener compasión hay que ser equilibrado. Y la persona con pena o la persona indiferente son personas desequilibradas. Entonces uno tiene que lograr ese equilibrio constante, ¿ya? Y eso se logra en la vida misma, para eso es la vida, para aprender a ser equilibrado. Vivir procesos de pena, vivir procesos de indiferencia, para salir de uno, salir del otro y volver al centro que es la perfecta compasión. Un discípulo en una ocasión le formuló una pregunta a su maestro y con relación a la compasión y le dijo, maestro, ¿qué es lo que sostiene el universo, el mundo? ¿Cómo se sostiene? ¿Dónde que está apoyado? Y él le dijo, hay un hilito muy infinito, casi no se puede visualizar, que se llama la compasión. Es lo que sostiene el mundo. Si no fuera por ese hilito, Exactamente. Es muy delgado, muy sí. delgado. Por eso muy pocas personas lo ven, porque es muy delgado. Pero muy fuerte, porque es capaz de sostener el mundo. Correcto. Entonces, la pena es una emoción egoísta que debemos eliminarla, Fernando. Es del ego, es del ego, es egoísta y nos confunde. Porque Claro, como le decía, nos hace sentir que es amor, nos hace sentir que es empatía, nos hace sentir que está bien, pero no. El yo le gusta vivir en un mundo de desequilibrio. ¿Mm? La exacto. empatía está por sobre todos esos sentimientos inferiores, que son infrasentimientos, viscerales. Y con el desconocimiento de eso es que vienen todos los procesos de injusticia o de búsqueda de la justicia por sus manos, que tocábamos el tema adelante, en el fondo. ¿Ya? Por eso que es importante entender estos tres pilares de los cuales estamos conversando. Lo que es la justicia, lo que es la pena y lo que es la compasión. La persona que vaya comprendiendo estos tres pilares, obviamente que puede reestructurar su vida y puede caminar con más tranquilidad, con más felicidad, porque en el fondo la conquista final de sí mismo es conquistar la felicidad. Y esa felicidad está más allá de los pseudo principios errados que tenemos nosotros de justicia y pena. Genial. Una inquietud más, Fernando. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a un amigo en la calle que está tirado pidiendo limosna? Claro, lamentablemente hoy en día hay muchas personas que viven de eso. Es una, es, es una industria ya. De hecho, la India es terrible, ¿eh? En la India, lamentablemente, hay niños familias que cuando tienen muchos hijos, a algunos le cortan un pie, le queman los ojos para que vivan de limonero, porque no van a tener ninguna posibilidad. Entonces,
Y hay personas que uno ve acá también que de pronto piden limosna, pero se hacen los inválidos. Entonces, como que eso ha hecho también que la persona sea muy indiferente. Entonces ya como que muchas personas no quieren ayudar a nadie porque por tanto engaño que hay. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, siempre la intuición lo va a guiar a uno, porque de pronto sí hay que ayudar, pero la intuición tiene que decirle, si a esta persona sí lo voy a ayudar. Porque si yo estoy ayudando a un mendigo y ese mendigo es drogadicto, en el fondo le estoy financiando su droga, soy cómplice de su vicio. Entonces, y hay que tener ese cuidado. ¿Mm? Pero la intuición a uno le va a advertir, le va a decir cuándo hacerlo. ¿Mm? Pero en todo caso, independiente de que uno lo ayude económicamente o no, siempre es bueno decirle a un mendigo mentalmente, desearle, con palabras, pero mentales, decirle, Sí. te deseo en el fondo de mi alma que te pares y te levantes. ¿Entiendes? O sea, en el fondo uno le está dando una fuerza para que el hombre se pare el piso, porque está ahí tirado en el piso, muchos están tirados en el piso por sus propios defectos. ¿Mm? Entonces se están hundiendo como personas, entonces levantarlo mentalmente, solo anhelo de corazón que te pares de ahí y camines. ¿No? Con decirle eso, usted está dando una energía de ayuda a esa persona espiritual y emocional muy profunda. ¿No? Entonces de esa forma podemos ayudar. Maravilloso, amigos, esta plática con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, una invitación a explorar nuestro interior, ¿verdad? A cuestionar nuestras percepciones y cultivar la compasión auténtica. Fantástico, Fernando. Sería interesante la síntesis de esta plática acerca de la injusticia, la compasión y la pena. ¿Te parece? Claro, bueno, la justicia en general, la injusticia, como les decía, es un tema muy profundo. De los rayos de la creación, el rayo de la justicia es uno de los rayos más difíciles. Hay muchos maestros del rayo de la justicia que hoy en día están trabajando con nosotros, son muy sabios, se requiere mucha sabiduría para ser justo. ¿No? Es una de las metas, alcanzarla. ¿No? Pero si yo me estoy dejando llevar constantemente por la pena, nunca voy a ser justo. La pena es un obstáculo para desarrollar la verdadera justicia en mi interior. ¿No? Y el verdadero trabajo, donde verdaderamente uno tiene que ser justo, es consigo mismo. Todo acto que yo cometa está cargado de injusticias y está manejado por el ego. Y está manejado de justicias y está manejado por la conciencia. Entonces, ¿quién maneja la injusticia dentro de mí? Son mis yoes. ¿Quién maneja la justicia dentro de mí? Es la conciencia. ¿Ya? Y la compasión es en realidad el perfume del corazón amoroso que puede ayudar a todas las personas. Uno tiene que tener compasión siempre por todos. ¿Mm? Como decimos, no tengas penas por nadie, pero ten compasión por todos. Fantástico, amigos. Fernando, como siempre nosotros, ¿verdad? Nos despedimos por un momento. No es que nos estamos despidiendo de la audiencia, no. Nosotros tenemos cuántas conferencias son, nos faltan muchas. Dijimos, nos comprometimos con la audiencia que son 365 y van 27, amigos. Cuéntenla para que vean. Fernando, un abrazo del alma en la distancia. Igual, hermanos, muchas gracias. Y gracias a las personas por estar aquí presentes y escuchar. Genial, amigos. No importa lo lejos que hayamos avanzado por la ruta equivocada, lo importante es que paremos y demos la vuelta de la mano de la compasión. No se muevan, continúen con nuestro programa, ¿verdad? El jardín de tu mente a través de Pulse Television. Y a mi regreso, mi reflexión con relación a esta plática. Regresamos. La plática con Fernando García Silva nos brinda una perspectiva profunda sobre la injusticia, la compasión y la pena desde el ángulo del autoconocimiento. Su enfoque nos invita a explorar nuestro interior, cuestionar nuestras percepciones y cultivar la compasión auténtica. A través de su escritura y conferencias, Fernando nos inspira a trascender la pena egoica y descubrir la verdadera compasión que nos conecta con nuestra esencia humana. Gracias a nuestro invitado. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta
búsqueda de sabiduría y autoconocimiento. Y si te ha gustado esta plática, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales para acceder a más entrevistas inspiradoras, contenido valioso y seguir aprendiendo juntos. Te esperamos con entusiasmo en esta aventura de crecimiento personal y transformacional. Soy Orlando Miguel. Hasta un próximo encuentro.